Él cenaba con su prometida, planeando su boda perfecta, hasta que dos niñas idénticas se acercaron a su mesa y susurraron: «Eres nuestro papá». En ese momento, su vida entera explotó. El restaurante en la azotea brillaba con luz de velas mientras Brandon Hall, CEO millonario de 36 años con cabello oscuro y ojos azules penetrantes, estaba sentado frente a su elegante prometida, Cassandra Lori. La noche debía ser perfecta, una celebración de su próxima boda. Cassandra revisaba un álbum de bodas, discutiendo arreglos florales como si nada pudiera interrumpir su visión de la vida ideal que construían. Brandon escuchaba, pero sus pensamientos divagaban. No podía sacudirse la extraña sensación de que algo cambiaba, aunque lo culpaba al estrés laboral. Miró a Cassandra, admirando su belleza compuesta, sus rizos rubios perfectamente peinados, sus aretes de diamantes capturando la luz. Ella representaba estabilidad, refinamiento, una asociación que tenía sentido en papel, aunque algo dentro de él permanecía extrañamente intocado. Se decía que el amor no tenía que ser dramático o consumidor. Podía ser estructurado, predecible, mutuamente beneficioso. Sus familias aprobaban. El mundo empresarial aprobaba. Todo sobre su relación era correcto, lógico, estratégico. Pero entonces un suave sonido de pasos se acercó a su mesa. Brandon levantó la vista y el mundo se inclinó. Dos niñas pequeñas, idénticas hasta la última peca, estaban a pocos pies de distancia. No podían tener más de 5 años, vestidas con vestidos blancos a juego. Su cabello oscuro enmarcaba sus pequeñas caras en ondas sueltas, pero fueron sus ojos los que lo cautivaron. Azules impresionantes, exactamente el mismo tono que veía en el espejo cada mañana. Lo miraban con algo entre miedo y esperanza, sus pequeñas manos fuertemente entrelazadas como compartiendo valentía. Cassandra frunció el ceño ante la interrupción, claramente irritada, pero Brandon apenas registró su reacción. Una extraña atracción inexplicable lo arraigó al momento. Una de las niñas abrió la boca, vaciló y miró a su hermana. La segunda apretó su mano suavemente, animándola. Finalmente, en tembloroso unísono, dijeron palabras que cortaron el aire con claridad impactante. «Eres nuestro papá». El bullicio del restaurante se suavizó en un zumbido distante. Las conversaciones se desvanecieron. Incluso el tintineo de las copas pareció detenerse. Brandon sintió que le faltaba el aire. Cassandra reaccionó instantáneamente, su silla raspando bruscamente mientras se enderezaba, la indignación tensando cada línea de su rostro. Pero él no podía apartar la mirada de las dos pequeñas figuras ante él. Buscó en sus rostros comprensión, contexto, cualquier cosa que pudiera dar sentido a este momento. Su parecido con él era innegable, dolorosamente innegable, y sin embargo la parte lógica de su mente rechazaba la posibilidad rotundamente. La mayor de las dos, por solo un latido del corazón, levantó un pequeño sobre de detrás de su espalda y lo sostuvo con manos temblorosas. Su labio temblaba, pero no apartó la mirada de él. «Esto es para ti», dijo suavemente. «De nuestra mamá». Brandon alcanzó la carta sin respirar, su mano temblando. Incluso antes de abrirla, podía sentir algo familiar en la forma en que el sobre estaba doblado, en la suavidad del papel desgastado en los bordes. Cassandra siseó algo entre dientes, pero él no escuchó. Cuando deslizó su dedo bajo el sello y desdobló la página, su mundo se fracturó completamente. La letra era inconfundible. Amelia Gray. Un nombre que lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Un recuerdo que había enterrado. Un amor que había perdido. Una herida que pensó había cicatrizado hace mucho tiempo. La mujer que una vez creyó que podría casarse. La mujer que había desaparecido de su vida sin explicación. Su corazón tronó mientras leía la primera línea y el resto del mundo desapareció. «Si estás leyendo esto, significa que me he ido». Se aferró al borde de la mesa para estabilizarse. La voz de Cassandra se convirtió en un zumbido distante y enojado mientras continuaba leyendo. «Por favor, cuida de nuestras niñas». «Nuestras niñas». Las palabras resonaron dentro de él como un trueno. Las gemelas lo miraron, frágiles y esperanzadas. Cassandra parecía disgustada. Brandon sintió toda su vida, cada elección, cada suposición, comenzando a astillarse. Y en ese momento, supo que nada volvería a ser lo mismo. Brandon apenas durmió esa noche. Caminó por su penthouse hasta el amanecer, incapaz de calmar la tormenta dentro de él. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Mali y Mai de pie junto a la mesa del restaurante. Luego veía la letra de Amelia. Suave, familiar, devastadora. Al día siguiente llamó al mejor centro de pruebas de ADN de la ciudad y programó una cita de emergencia. Cuando caminó a la sala, Cassandra lo esperaba. «No vas a entretener esta tontería»,
dijo. Dime que lo superaste. Voy a hacerme una prueba de ADN, dijo simplemente. El rostro de Cassandra se tensó. Brandon, vamos. Eres más inteligente que esto. 2 niños al azar aparecen con una pequeña historia trágica y de repente estás listo para tirar tu vida por ellos. Pero cuanto más hablaba, más se solidificaba su determinación. Necesito saber la verdad, dijo en voz baja. La voz de Cassandra subió detrás de él, aguda de pánico. Brandon, si sales por esa puerta, los estás eligiendo a ellos sobre mí. Hizo una pausa solo lo suficiente para decir, estoy eligiendo lo correcto. La cita en la clínica fue silenciosa pero pesada. La enfermera les hizo hisopados en las mejillas mientras las niñas sostenían las manos de Brandon. La enfermera prometió resultados en 48 horas. En la tercera mañana, la clínica llamó. Brandon salió al pasillo antes de contestar. Señor Hall, dijo la voz, calmada y profesional. Sus resultados están listos. Puede recogerlos en persona. La caminata a la clínica se sintió interminable. Cuando entró al edificio, la recepcionista le entregó un sobresellado. Sus manos temblaron mientras rompía el sello. Sus ojos escanearon el texto. Los resultados eran positivos. No ambiguos, no inciertos. Positivos con 99.9% de certeza. Era su padre. El alivio lo golpeó primero, agudo y abrumador, seguido de una ola de dolor tan pesada que lo dobló ligeramente hacia adelante. Regresó al apartamento con el sobre todavía en su mano. Cuando lo vieron, corrieron hacia la puerta. ¿Dijeron algo?, preguntó Mali. Brandon se arrodilló. Son mías, dijo, su voz quebrándose. Ambas. Son mis hijas. Mali estalló en lágrimas primero, enterrando su rostro en su cuello. Mai envolvió sus brazos alrededor de ellos, llorando también. Brandon las sostuvo a ambas, abrumado por la enormidad de lo que acababa de volverse real. Esa noche, mientras las llevaba a la cama, Brandon sintió algo cambiar dentro de él. Sabía que necesitaba confrontar a Cassandra. Esperó hasta que las gemelas estuvieran a salvo y luego regresó al apartamento. Cassandra estaba sentada en el sofá con una copa de vino, su postura rígida. Finalmente. ¿Te sientes mejor ahora que tu pequeña crisis terminó?, preguntó. Brandon sacó el sobre con los resultados de ADN y lo colocó sobre la mesa. Dime que no lo hiciste realmente, dijo ella. Tuve que hacerlo, respondió Brandon. Cassandra se puso de pie abruptamente. Eres increíble. Estás dejando que 2 niños te manipulen. Brandon deslizó los resultados hacia ella. Cassandra los arrebató, rompiendo el sobre. Sus ojos escanearon la página rápidamente, luego más lento. No, susurró. No, esto no es posible. Arrugó el papel en su mano. ¿Realmente vas a dejar que esto suceda? ¿Vas a tirar todo por ellos? Nuestro futuro no importa si está construido sobre mentiras, dijo Brandon. Falsificaste el primer resultado. Intentaste borrar a 2 niñas porque eran inconvenientes para ti. El rostro de Cassandra se ruborizó de indignación. Hice lo que cualquier mujer razonable haría. Protegí nuestra vida juntos. No te debo nada por engaños, dijo. Y no son el desastre de alguien más. Son mis hijas. Los labios de Cassandra se curvaron en disgusto. Hijas. Las conociste una vez, Brandon. Una vez. Todo por lo que he trabajado se siente vacío comparado con ellas, dijo, y la verdad resonó a través de él. Amelia confió en mí con sus hijas. Creyó en mí incluso cuando tenía todas las razones para no hacerlo. No puedo alejarme de eso. Cuando se volvió para irse, la voz de Cassandra resonó detrás de él, fría y temblorosa. No esperes volver arrastrándote cuando arruinen tu vida. No respondió. Condujo directamente a la casa de la señora Doyle. Cuando Brandon entró, ambas niñas se levantaron instantáneamente, corriendo hacia él. Brandon las sostuvo a ambas, sintiendo los últimos restos de su vieja vida deslizarse mientras algo nuevo tomaba su lugar. Los próximos días fueron un torbellino emocional. Brandon pasaba cada momento con Mali y Mai, aprendiendo sus rutinas. Necesitaban estabilidad, un hogar, controles médicos, arreglos escolares y tutela legal. Se reunió con una abogada, Patricia Morrison, quien escuchó cuidadosamente mientras Brandon explicaba la situación. Patricia explicó el proceso por delante: tutela temporal, evaluación, audiencias oficiales de custodia. Hubo un momento en que Patricia vaciló antes de preguntar: ¿anticipa alguna oposición? Brandon pensó en Cassandra instantáneamente. Asintió lentamente. Sí, pero estoy preparado.
La tormenta mediática se intensificó, alimentada por filtraciones anónimas y rumores cuidadosamente orquestados. Artículos cuestionaban su integridad, su liderazgo. Pero en medio del caos, la vida con Mali y Mai comenzó a establecerse en algo cálido y sorprendentemente natural. Los procedimientos legales se intensificaron. Cassandra había contratado a sus propios abogados, alegando que Brandon no era apto para tomar custodia. Su equipo presionó por la remoción temporal de las niñas. Cuando Patricia leyó ese documento en voz alta, Brandon sintió como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Pero el verdadero punto de inflexión sucedió inesperadamente. La señora Doyle llamó en pánico, diciendo que las gemelas habían encontrado algo que Amelia había escondido dentro de un viejo libro de tapa dura. Brandon condujo de inmediato. Mali y Mai esperaban, agarrando un libro pequeño y desgastado. «Estábamos mirando las cosas de mami», explicó Mai suavemente, «y esto cayó». Dentro del libro había un sobresellado dirigido en la letra de Amelia, «al padre de mis hijas». Brandon se hundió en el sofá, sin aliento. Sus manos temblaron mientras abría el sobre. Amelia explicaba todo. Cómo descubrió que estaba embarazada después de que se separaron. Cómo consideró contactarlo pero temía interrumpir su floreciente carrera. Escribió sobre su enfermedad, su miedo a dejar solas a las niñas, y su creencia de que él era la única persona que podía darles la infancia que soñaba. Incluyó documentos médicos, fotos de sus embarazos, e incluso un breve mensaje dirigido directamente a la corte, rogándoles que no separaran a las niñas de su padre. La carta era un milagro. Era prueba innegable de las intenciones de Amelia y el lugar legítimo de Brandon en las vidas de las niñas. Cuando terminó de leer, las lágrimas nublaron su visión. Mali y Mai se subieron a su regazo, presionando sus rostros contra su pecho. La señora Doyle estaba cerca en silencio, sus ojos empañados. Patricia leyó la carta 2 veces. «Esto lo cambia todo», dijo. «El caso de Cassandra acaba de desmoronarse». Brandon caminó al tribunal con Mali sosteniendo su mano izquierda y Mai sosteniendo su derecha. Sus pequeños dedos envueltos apretadamente alrededor de los suyos. A pesar del caos, Brandon sintió una calma inusual al sentarse en su pecho. Tenía la carta de Amelia. Tenía los resultados de ADN. Tenía la verdad. Cassandra se sentó en el lado opuesto, su postura impecable, su expresión tallada en hielo. Su equipo legal la rodeaba como un escudo, pero sus ojos nunca dejaron a Brandon. Había un destello de algo como incredulidad en su mirada, incredulidad de que el hombre que una vez controló ahora estuviera inquebrantable. La jueza entró, llamando a orden. La abogada de Brandon, Patricia Morrison, se levantó primero. Con confianza medida, expuso los hechos. Las pruebas de ADN confirmando paternidad más allá de cualquier duda, la carta detallada de Amelia, el testimonio de la señora Doyle. Patricia habló con precisión tranquila, cada oración construyendo una base sólida. Cuando leyó la carta de Amelia en voz alta, un profundo silencio cayó sobre la sala. Las palabras de Amelia llevaban tal sinceridad y desgarro que incluso la expresión de la jueza se suavizó. Brandon sintió su garganta apretarse mientras escuchaba su descripción del amor por sus hijas, el dolor de dejarlas, y la confianza que depositaba en él. El abogado de Cassandra se puso de pie después, su tono agudo y defensivo, insistiendo que las niñas necesitaban un ambiente neutral, que la aparición repentina de Brandon creaba inestabilidad emocional. Pero el argumento sonaba endeble a la sombra de la verdad manuscrita de Amelia. Cuando Brandon tomó el estrado, las niñas se sentaron en silencio detrás de él. Respondió las preguntas del fiscal constantemente, aunque su corazón latía con fuerza. Habló sobre el día en que las gemelas se le acercaron en el restaurante, sobre cómo se desarrolló la verdad. Admitió abiertamente que no había estado allí, pero expresó con convicción tranquila que tenía la intención de estar ahora. Luego Patricia hizo la pregunta que temía pero sabía que era necesaria. ¿Por qué debería la corte confiar en que está preparado para cuidar de estas niñas? Brandon hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara. «Porque son mías», dijo finalmente. «No por una prueba de ADN, aunque eso importa, sino porque en el momento en que me miraron, supe que ya les había fallado una vez. No les fallaré de nuevo». La sala permaneció en silencio mucho después de que terminó de hablar. Cassandra parecía furiosa, pero debajo había miedo de que finalmente había perdido el control. La jueza pidió un receso. Durante ese descanso, Brandon regresó al banco donde las gemelas esperaban. Se subieron a su regazo inmediatamente. Mali susurró, «¿Vamos a casa contigo?» Y Brandon besó la parte superior de su cabeza. «Sí», murmuró. «Les prometo». «Sí».
Cuando todos regresaron a sus asientos, la jueza entregó la decisión con claridad y compasión. La custodia legal completa sería otorgada a Brandon Hall, efectiva inmediatamente. Las palabras lo lavaron como una marea cálida. Mali y Mai jadearon suavemente, luego estallaron en sonrisas silenciosas que florecieron en lágrimas. Brandon las acercó, apenas capaz de respirar a través de la abrumadora emoción. Cuando la corte se levantó, los reporteros se apiñaron afuera gritando preguntas. Brandon sostuvo firmemente la mano de cada niña y navegó a través del caos con determinación tranquila. Condujeron a la nueva casa que había comprado, un hogar cálido y soleado con un gran patio y habitaciones preparadas específicamente para ellas. Había decorado los dormitorios con sus colores favoritos, llenado sus estantes con libros y útiles de arte. Cuando las niñas entraron, sus ojos se abrieron con asombro. Esa noche, después de arroparlas en sus camas, Brandon se quedó en el pasillo, escuchando el ritmo tranquilo de su respiración. La imagen de Amelia colgaba en el pasillo como un recordatorio silencioso. Mientras Brandon permanecía allí en la tenue luz, se dio cuenta de que su vida se había transformado irrevocablemente. El hombre que una vez persiguió la perfección ahora perseguía risas antes de dormir, pequeñas manos envueltas alrededor de las suyas, y la simple alegría de saber que tenía un propósito mucho mayor. Pero en la quietud de la noche, mientras observaba a sus hijas dormir, un sobre sin abrir cayó de su bolsillo. Lo había encontrado en el libro de Amelia, escondido entre las últimas páginas. Con manos temblorosas, lo abrió. La letra de Amelia llenaba la página con palabras que nunca esperaba leer. Hay algo más que debes saber. Algo que cambiará todo nuevamente. Las gemelas tienen una hermana mayor. Búscala antes de que sea demasiado tarde. El mundo de Brandon se detuvo. Sus ojos se fijaron en las últimas palabras. Ella también te necesita, pero no sabe que existes. Encuéntrala, Brandon. Por favor, encuéntrala antes de que Cassandra lo haga primero. El sobre se deslizó de sus dedos mientras una escalofriante realización lo golpeaba. La batalla apenas comenzaba.